Piden que te pregunte, Mauricio, si es que vos bailabas Eo-chan también. Buenas tardes. Buenas tardes, la verdad es que no es de mi época, Roberto, compañeros, pero básicamente yo bailo todo. No lo hago bien, pero sí bailo todo. Procurás por lo menos. Siempre cuando no le piden que cante todo bien. Lo importante es sentir la emoción del baile cada vez que lo haces. Bueno, me dijeron que vos sos un gran observador, que te pones a la pista y te pones a mirar todo lo que sucede por ahí. Exactamente, lo mío es observar prácticamente. Pero vamos a hablar ya justamente de otro tipo de baile, que es el baile político, que se realiza normalmente en este momento teniendo en cuenta ya las elecciones municipales que se estarían dando ya el año que viene. Lo importante es que se dieron una serie de manifestaciones por parte de los bañadenses, tanto de Bañado Sur como de Bañado Norte, respecto a la idea que estaba proponiendo ya en su momento el intendente Arnaldo Samaniego, cuando se empezaron los trabajos de la avenida Costanera, de rellenar toda esta zona que hace aproximadamente lo que es la Costanera de Asunción y el resto de Asunción, y lotear estas zonas de manera a construir edificios, restaurantes y darle un nuevo valor a lo que sería el microcentro capitalino. Obviamente esto afectó de manera importante a todos los habitantes de Bañado Sur como Bañado Norte, quienes estuvieron manifestando constantemente en las últimas semanas. Ante esta situación, el intendente Arnaldo Samaniego lanzó un proyecto de ordenanza que se denomina registro de ocupación, con lo cual lo que se pretende básicamente es dar una seguridad a los ciudadanos que actualmente se encuentran en estas zonas, de que la zona que ocupan es de ellos y que no se lo estaría sacando sin antes negociar de alguna manera algún acuerdo entre las partes, tanto de los habitantes de Bañado, que suman aproximadamente 20.000 familias, como así también con la Municipalidad de Asunción. Vamos a escuchar lo que mencionaba al respecto el intendente capitalino Arnaldo Samaniego. Va a servir primero de garantía al bañadense de que su lugar va a seguir siendo de ellos, va a tener el derecho como para que cuando exista algún programa social se pueda trabajar con ellos y buscar la solución definitiva a su situación. Nada se va a hacer sin consultarles, sin que estemos de acuerdo, sin que ellos estén convencidos que esa es la solución para mejorar la calidad de vida de los bañadenses. Bueno, llama la atención este proyecto que lanza la Intendencia, Roberto, compañeros, teniendo en cuenta que hace apenas unas semanas el intendente mencionaba que toda la zona de justamente de Bañado es terreno fiscal y que si él quería podía sacar a todas las personas sin necesidad de tener ningún tipo de título o de propiedad o ninguna orden, por decirlo de una manera. No obstante, ahora surge esta idea y le preguntamos al intendente si es que esto era una titulación y él decía que no, que es simplemente un registro de ocupación, con lo cual no se le está dando el título de la tierra justamente a estos bañadenses o habitantes del Bañado. Entonces, básicamente queda como un intento de poner paños fríos a una situación que se complica cada vez más con estas 20.000 familias del Bañado Norte y Sur. Imagínate, 20.000, no sé si tenemos otra nota con el intendente. No, ya no. Bueno, 20.000 votos que directamente se pudieron haber fugado y estamos hablando de la previa a lo que sería un año eminentemente electoral. Jamás Así que estoy seguro que jamás lo haría. Hizo un UNE con flecha, hizo una especie de costo-beneficio y entendió que este momento no era el adecuado para litigar de esta manera con la gente de los Bañados, Mauricio. Exactamente, pero también existe una disyuntiva que estuvimos discutiendo justamente con los colegas durante esta conferencia de prensa, es el hecho del dinero. Varios empresarios podrían haber aportado dinero para poder construir sus negocios en este lugar y de esta manera solventar una campaña política no Samaniego. Ahora, él tuvo que poner sobre la mesa los votos duros que tendrían estos bañadenses, como así también el dinero que podrían haber aportado estos empresarios. Pero fíjate que el comportamiento del electorado en los últimos tiempos se avivaron los electores. Ya no está esa compra directa o esa fidelidad de recibir dinero e ir a votar por el candidato que te dio el dinero. Si no, hubiese ganado las elecciones del Partido Colorado en el 2008 y ganó Fernando Lugo. Así que no, la matemática no está más tan dura como antes en ese sentido. Exactamente, bueno, en este caso, según lo que podemos apreciar, el intendente fue más por los votos de los habitantes de Bañado que por el dinero que podrían haber entregado a los empresarios por construir en esta zona que actualmente está prácticamente utilizada solamente por los miembros del Bañado Norte y Sur
y que podría bien ser explotado en actividades turísticas, gastronómicas y otro tipo de empresas que generen ingresos para la capital azucena. De hecho, Mauricio, hay una infinidad de proyectos que se están, digamos, se plantean para esa zona. Quieren convertir a esa zona o revalorizar toda esa zona con edificios para viviendas, edificios corporativos. ¿Existen ya algunos planes y proyectos sobre ese tema en todo lo que hace a esto de revalorizar un poco la ciudad de Asunción? Un proyecto macro, así que yo no sé cómo lo van a hacer, no sé cómo van a trabajar esto en el marco de este reordenamiento. Exactamente, existen varios proyectos, inclusive recordemos que una vez que se estaba construyendo ya la avenida Costanera se hablaban de diferentes partes, zonas de residenciales, edificios de altura, como zonas gastronómicas, inclusive zonas de parques. Ahora lo importante y lo que llama la atención es el hecho de que exista ahora este proyecto de ordenanza y que supuestamente deben estar de acuerdo los habitantes del Bañado con la intendencia de manera a poder realizar estos proyectos. Pero otra vez el punto llamativo o la cáscara de banana que existiría en esta ordenanza es que no se le entrega el título de la tierra o de la propiedad ni se legitima la existencia de estas personas en el Bañado. Lo que obviamente finalmente si hay una discusión entre la intendencia y los habitantes de Bañado podría finalmente la intendencia decir, no, sigue siendo terreno fiscal y nosotros vamos a hacer lo que consideremos correcto. Lo que pasa es que muchos tienen más de 30 años viviendo allí. Yo particularmente conversé con una mujer el viernes, creo que fue la manifestación que ellos hicieron frente al Cabildo, y me estaba comentando eso una señora que vive en el Bañado acerca de que hay personas que viven más de 30 años y por ende pueden solicitar el derecho a esas tierras y es eso lo que ellos quieren. Y lo que pasa es que quieren sacarle rédito por el tema económico. Pero lo que pasa es que las propiedades públicas son propiedades públicas y no pueden ser sometidas a usucapión, por ejemplo, no pueden invocar esa figura porque son tierras fiscales, es decir, nos pertenecen a todos, no solamente a la municipalidad de Asunción. Así que el debate está planteado. Y siempre, como dijo Belén, se manejó la posibilidad de que la zona de la Costanera, hay que entender también que el Bañado no solamente acaba con el Bañado Norte, sino también está el Bañado Sur, donde no se manejan demasiados proyectos de inversión inmobiliaria, pero sí en la zona del microcentro histórico, en la zona de la avenida Costanera, siempre fue una posibilidad. Incluso hasta hoy día se sigue reprochando este refugio que se hizo en las inmediaciones de la avenida General Santos y la avenida Costanera. Hasta ahora no está muy bien visto esto que se hizo en un determinado momento. Gracias, Mauricio. Muchas gracias.